¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? En esta masterclass veremos cómo evitar una caída en moto desde cero para que te ahorres miles de dólares en talleres y hospitales. Déjame mencionarte de manera rápida las tres claves que veremos hoy para luego ir a los detalles. En la número uno, que es sobre la técnica, no sé si lo sabías, pero la mayoría de accidentes suceden a media o baja velocidad. En la número dos, si hablamos de habilidad, esta que te voy a compartir reduce entre un 20 y un 40% las caídas o accidentes en moto. Y en la tercera, si eres de los que ya tienen experiencia, te comparto lo que he aprendido después de muchas caídas. Soy Jorge Calderón, piloto activo de moto velocidad, y el año pasado, en un accidente en pista, estuve a 2 milímetros de no poder volver a caminar. Así que acompáñame y vamos a ver en detalle las tres claves que están en la masterclass del día de hoy. Primero, cuando hablamos de técnica, como te comentaba, la mayoría de caídas o accidentes suceden a media o baja velocidad. ¿Y esto por qué sucede? Porque cuando no llevamos la inercia en la motocicleta, lo que pasa es que la moto la sentimos más pesada, más difícil de maniobrar y de hecho te comparto un tip para que lo analices. ¿Por qué crees que las pruebas de conducción cuando te van a dar tu licencia las hacen en espacios reducidos y a muy poca velocidad? ¿Te lo habías cuestionado o no? Ahí está la primera clave. Técnica en la que aprendas a manejar tu moto a baja velocidad y puedas controlar todos los mandos sin que ésta se caiga. Si vamos a la número 2, en la que vamos a encontrar, en la que si lo que te interesa a ti es disminuir la probabilidad de accidentes entre un 20 y un 40%, debemos hablar de habilidades. Pero mucho ojo, antes de empezar a hablar de una habilidad, debes estar seguro que manejas la técnica, porque esto podría tratarse primero de un círculo que siempre va a estar girando para poner todos los tres puntos clave en acción, pero adicionalmente que el que estás evaluando actualmente tiene que tener como prerequisito el anterior totalmente. Si estamos hablando de habilidad, la técnica la dominas para poder pasar al siguiente nivel. Y cuando domines la habilidad, vamos a pasar al tercero, que ya te lo voy a compartir. ¿Cuál es esta habilidad clave que puede ahorrar entre un 20 y un 40% la probabilidad de un accidente o caída? ¿No la sospechas? Es la anticipación. Cuando tú ya con la técnica dominas exactamente lo que pasa con tu moto y cómo reaccionar ante cualquier cosa que suceda, ya sea con el control del freno delantero, el control del freno trasero, el manejo del clutch, todo lo que es el freno motor o lo que implica bajar o subir una marcha, vamos al siguiente nivel. ¿Y este cuál es directamente? Pues vas a empezar a anticipar, vas a tener una visión periférica en la que como tú ya te sientes confiado manejando tu moto, vas a evaluar qué está sucediendo al lado. Ese conductor que va a hacer, este otro que está estacionado, cuál es la posibilidad que va a desarrollar. ¿Va a girar? ¿No va a girar? ¿Va a frenar más duro? ¿Va a frenar más lento? ¿Qué obstáculos o qué objetos que hay en la vía me pueden impactar o me pueden afectar? Esto es claro cuando vamos a hablar de la habilidad. La adquieres solo con el tiempo porque primero llegar a un nivel avanzado de técnica va a requerir de muchísimos kilómetros y de muchos rides. Pero vamos paso a paso porque la más importante es la número 3. Y si has llegado hasta acá, quiere decir que quieres desarrollar esa técnica y habilidades que te permitan, si es que ya no lo tienes y eres uno de esos pilotos que has dado bastante gas y tienes mucha experiencia, hablar del exceso de confianza y el ego. Esa es la número 3. No te dejes llevar por ese exceso de confianza o el ego. Muchas veces, como ya dominamos la técnica, anticipamos y podemos ver muchísimo todo lo que está sucediendo en nuestro alrededor, pues podemos caer en el fin del círculo antes de volver a empezar. Y es, como creo que todo me lo sé, como domino mucho mi moto, pues simplemente me confío. ¿Cuál es la recomendación y el tip clave? Y por eso es que estás ganando si llegaste hasta aquí en el video. No vas a desarrollar el 100% de tu habilidad cuando ya tienes experiencia. Me explico. Vamos a hablar de un tema que no tiene mucho que ver con las motos, pero que aplica el día de hoy y que lo vas a poder evaluar y de hecho aplicar si ya luego de ver este video sales de ride. 80-20, principio de Pareto. El 20% del esfuerzo te va a traer el 80% de los resultados. Pon mucha atención porque esto es clave. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tú tienes un 100% de habilidades. Vas a manejar siempre a un 80% de estas habilidades. Ese 20% restante, ¿qué te va a permitir? Que en una situación en la que
tu técnica o tu habilidad se salgan de control o simplemente aparezca un factor que no puedes dominar, ese 20% te permita cubrir un 80% de la posibilidad de una caída, ya que no va a ser ni por técnica ni por habilidad. ¿Cuál es la clave aquí también? A mayor técnica y mayor habilidad es mayor el riesgo. ¿Por qué? Porque tenemos confianza. Y en algunos casos, no estoy diciendo todos, pero me incluyo, el ego es un factor que nos juega en contra. Sabemos cuáles son los límites, lastimosamente no conocemos el límite final porque si lo conociéramos es porque ya nos hemos caído y no vamos a volver a llegar ahí para evitar esa caída. Pero cuando tenemos otro piloto al lado, cuando tenemos otra moto al lado, el ego nos juega en contra. Así que permíteme resumir lo que hemos visto el día de hoy y dar una perspectiva que te va a permitir salvar caídas o accidentes y muchísimo dinero, como te lo decía al comienzo, en talleres y hospitales. Porque recuerda, una caída no solo impacta tu motocicleta, sino que también impacta tu salud. Y no vamos a entrar en detalles porque en próximos videos lo compartiré, pero también impacta tu economía y no solo tu economía personal, sino tu economía familiar. No es el tema de hoy, vamos a enfocarnos en técnica, habilidad y experiencia. Resumiendo, entonces, ¿qué necesitas? Necesitas practicar el control de tu motocicleta a baja velocidad. Para esto, ¿qué te recomiendo? Vas a hacer ejercicios de conos en espacios reducidos. Mucha atención, no estamos hablando de ochos, no estamos hablando de llevar nuestra habilidad de conducción al siguiente nivel, tocar rodilla y agacharnos. No, 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 hoy no vamos por ahí. Estamos hablando de a velocidades muy lentas, mover nuestra motocicleta en zigzag, probar frenadas, qué tanto freno con el trasero, qué tanto freno con el delantero, cómo se comporta mi moto cuando freno con ambos. Porque algo que muchos cometemos como error cuando estamos tratando de desarrollar la técnica es creer que entre más duro y rápido frenemos, mejor estamos realizando la frenada. Y es incorrecto. La técnica más adecuada de frenado es cuando logramos con los dos frenos hacer que la moto se detenga en la menor distancia, pero que no chille o que no patine. Es difícil de encontrar. ¿Por qué? Porque no vamos a conocer de manera tan rápida cuál es la distancia que requiere mi moto. Y aquí un tip que va a valer la pena para este masterclass. Los fabricantes, por regulación a nivel internacional, deben crear un sistema de freno que se ejecute en un tercio de la distancia que la moto toma en desarrollar esa velocidad. Sé que es muy profundo, déjame explicártelo al detalle. Si una motocicleta para ir de 0 a 100 kilómetros se demora 10 metros de distancia, esa misma motocicleta tiene la capacidad o debe tener la capacidad de frenar en 30 metros o máximo 33. ¿Por qué? Porque se les exige eso a los fabricantes. Entonces, por ahí más o menos, ya cuando estés practicando tus ejercicios de frenada en técnica, vas a encontrar unos límites, vas a encontrar el potencial de la moto en frenada. Otro punto que vamos a retomar aquí en la técnica para que lo analices es las escuelas de manejo y las pruebas de manejo. Como ya te lo dije anteriormente, ¿por qué crees que las principales pruebas nunca son móntate en la moto y acelera a ver en cuánto tiempo llegas a 100 kilómetros por hora? Sino de manera inversa o contraria. Te dicen, vas a dominar hacer zigzag en estos conos, a ver cuál es tu habilidad. Pero los conos tienen una distancia que es menor o máximo la que ellos esperan, que tiende a ser menor a la que desarrollamos en maneras iniciales de la motocicleta o de nuestras habilidades. Si ponemos eso en práctica, ya estamos entendiendo. Ellos quieren que podamos dominar la moto a baja velocidad. Otro tip que te quiero regalar porque esta masterclass está llena de puros detalles, tips y cosas que te van a ayudar. En baja velocidad, la mejor manera de controlar nuestra moto es frenando con el freno trasero. ¿Por qué? Porque si frenamos con el delantero, la moto se nos va a cruzar. Mientras que si frenamos con el trasero, estamos controlando la moto mucho mejor y nos permite llevar ese juego de gas de abrir y cerrar en esas condiciones en las que la moto va muy lento. Entonces, a baja velocidad, los tres instrumentos principales que debes dominar son clutch, acelerador y freno trasero, para que lo tengas en cuenta. Vamos al segundo punto porque ya estamos resumiendo, estamos entrando ya un poco más en los detalles, en los tips, y es habilidad.
20 a 40% de accidentes se reducen solo por la anticipación. ¿Qué es esto? Nada más que programación mental. Le estamos enseñando a nuestra mente y a nuestro cuerpo que pese a que tiene una visión reducida por el casco, vamos a tratar de identificar todos los factores que están en nuestro ambiente actual cuando vamos en moto. Ahí es donde van a encontrar videos muy comunes, reels y todo, que cuando vamos dentro de nuestro casco, pasando en medio de los carros, nuestros ojos prácticamente que logran disparar como si fuera un camaleón, para cada lado de manera constante viendo qué va a pasar. ¿Por qué? Porque eso es lo que nuestro cerebro requiere para poder reaccionar. Si nos vamos al tercer punto, ya dominamos la moto en baja velocidad y ya nos anticipamos a todo lo que va a pasar. En el tercer punto, que para mí es el más importante y el que mayor riesgo nos puede traer, es un tema de exceso de confianza. Ya tengo las habilidades, ya tengo la técnica, simplemente para mí esto ya es, me monto en la moto y rápidamente salgo y voy a donde quiero ir. Pero aquí es donde juega el ego en nuestra contra. ¿Por qué? Porque si vamos siempre al límite, es mucho más probable encontrar esos límites y no poder controlarlos. Recuerden, Pareto 80-20, dejamos el 20% de nuestra habilidad que ya dominamos libre para que en un tiempo muy reducido en el que tengamos que reaccionar, ese 20% nos permita un 80% de probabilidades de salvar algo inesperado. Así que si te has sentido identificado, si te suena alguna de las tres claves que hemos visto, mándame un DM en mi cuenta de Instagram, jorge.calderon.h, y coméntame cuál de estas ha sido la que más te llamó la atención y por qué.